Hola Iglesia, ¿qué tal? Aquí el Pastor Omar. Hemos llegado al día 12 de nuestra serie 21 días de crecimiento en la oración. El título del día de hoy es Ora con tu Biblia abierta. Y tenemos esta cita. Así como la palabra de Dios debe de reformar nuestra teología, nuestra ética y nuestras prácticas, de la misma forma debe de reformar nuestra oración. D.A. Carson. También tenemos esta cita bíblica. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Hechos 4, 23 al 25. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lucía una reunión de oración de la iglesia primitiva? Aunque sabemos que los primeros seguidores de Jesús oraban mucho y a menudo, nosotros no tenemos una minuta del contenido de sus oraciones, excepto en Hechos 4, 23 al 31. Una porción de lo que hemos mencionado antes. Tómate un minuto para leer la cita completa con mucho cuidado y en oración. Después considera dónde los primeros cristianos iniciaron su oración y cómo esto guió el enfoque de sus oraciones. Notarás que este ejemplo de oración inició con la adoración a Dios como el Creador soberano, basado en la palabra de Dios. Comenzaron con su persecución orando la escritura del Antiguo Testamento, en este caso, Salmo 2. ¿Has notado que el que inicia una conversación tiende a guiar la conversación? De la misma forma en la oración. ¿Cuán mejor es permitir que Dios inicie la conversación con su palabra, para que sea Él el que guíe la conversación, basada en su viva, poderosa e inalterable verdad? Claramente esta es la idea de una verdad basada en la intimidad que moldea nuestras oraciones y da forma a expresiones correctas de nuestras necesidades. Nuevamente, la oración no es una recitación casual de los problemas y dolores que se nos vienen a nuestras mentes en momentos particulares. Esta es más bien el desborde del corazón que se enfoca en la consciente presencia de Cristo, dependientes de Él y su palabra como la fuente y alcance de nuestras vidas. Estos líderes tempranos de la iglesia habían tomado en serio las palabras de Jesús como las enseñó en el aposento alto días antes de su muerte. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Juan 15, 7 al 8. Jesús les había estado enseñando sobre una vida de permanecer en Él y dar fruto, más fruto y más fruto. Ahora Él les diría esta poderosa oración, y una vida fructífera vendría como resultado de su palabra permaneciendo en ellos. El pastor John Piper nos da la perspectiva perfecta cuando menciona lo siguiente. Hay docenas de instancias en la Biblia de personas orando por deseos tan naturales como el deseo de la protección de los enemigos y escapar del peligro. Éxito en la vocación, fertilidad en el matrimonio, recuperación de alguna enfermedad, etc. Mi punto no es que esos deseos sean malos. Mi punto es que estos simplemente deberían de estar sujetos a deseos espirituales. Siempre deberían estar sujetos a deseos espirituales. Deseos de reino, deseos de fruto para el reino.
de expansión del Evangelio, centrados en Dios, que exaltan a Cristo, que glorifican a Dios. Y cuando nuestros deseos naturales se alinean a estos deseos más nobles, entonces sí, estos se convierten en un tema apropiado para orar. Aunque no fue así siempre. Toda mi vida de oración en las últimas 2 décadas, por lo menos, tanto personal como en comunidad, ha iniciado con la Biblia abierta. A nivel personal, leo las Escrituras usando un programa de la Biblia con mi laptop. Conforme pasajes específicos hablan a mi corazón, los copio a mi diario. Entonces me tomo el tiempo de permitir que esas porciones de texto bíblico hablen profundamente a mi corazón. Y escribo mis oraciones en respuesta a esto. Este sentir de la presencia de Cristo y la substancia de su palabra guía mi oración durante ese día. Cuando se me pasa un día de este tipo de oración, que es más a menudo de lo que me gustaría que fuera, siento la diferencia y la distancia. George Mueller, un evangelista, hombre de fe y de renombre, quien cuidó de miles de huérfanos y estableció docenas de escuelas cristianas en el siglo XVIII, habló sobre el rol vital de la Escritura en su vida de oración. Él menciona que por años intentó orar sin iniciar con la Biblia por la mañana. Inevitablemente su mente se desviaba por 10, 15 y a veces hasta media hora. Pero cuando comenzó cada mañana con la Biblia para nutrir su alma, encontró que su corazón estaba siendo transformado con la verdad, resultando en oración espontánea y confesión, acción de gracias, intercesión y súplica. Esto se convirtió en su experiencia diaria por décadas, trayendo como resultado un gran crecimiento personal y poder para la vida y ministerio. Hablando sobre esta misma idea, el pastor John Piper mencionó: he notado que aquellos que saturan sus oraciones con las Escrituras son por lo general más fervientes y más efectivos en la oración. Y cuando la mente no está desbordada por la Escritura, el corazón generalmente no está desbordado en la oración. Así que siempre que busquemos orar desde el lugar donde estamos caminando con Cristo, nuestras familias y nuestros líderes de la iglesia, desde un lugar de permanencia en Él y permitiendo que su palabra sature nuestras mentes y guíe nuestras palabras, entonces nuestras oraciones no serán simplemente cortas y superficiales y poco profundas o egoístas, sino que la palabra de Dios nos guiará a la voluntad de Dios. Y esto se convertirá en un deleite de nuestros corazones. Iglesia, qué gran bendición es que no tenemos que dar oraciones de regreso a nuestro Creador al aire. Oraciones que nosotros tengamos que inventar de forma que tratemos de adivinar si a Él le place nuestra oración o no. Gracias a Dios que no solamente nos dio la oración como un medio de gracia para crecer en nuestra comunión con Él, sino también nos dio su palabra como una guía para que sepamos cómo orar, para que sepamos cómo pedir, para que cuando pidamos, como dice Santiago, no pidamos según nuestros propios deleites y placeres, sino que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Pidamos bajo la guianza de su Santo Espíritu, que fue el mismo que inspiró la palabra de Dios para que nosotros pudiéramos hablar con Dios según su palabra, según su voluntad, según sus propósitos para nuestras vidas. Qué gran bendición es que tenemos una guía para orar y que nuestras oraciones no simplemente van vacías o huecas, y que tenemos la certeza de que si oramos a la luz de la palabra de Dios, también podemos tener la certeza de que Él nos escucha, porque a Dios le place cuando de regreso oramos su palabra, cuando Él inicia la conversación y nosotros contestamos en acorde a esa conversación que Él inició en su palabra.
Ese es el tipo de oración que el Padre se deleita en escuchar. Es el tipo de bendición y de oración que tú quieres tener para tu vida de oración. Así que yo te animo, como nos ha animado el autor de este día, que oremos a la luz de la palabra, con nuestras Biblias abiertas. Va a ser el tipo de oración más poderosa, más efectiva, que más va a edificar tu alma y que más poder va a tener, porque va a ser centrada en la mente de Dios. Yo hace ratito tuve una oración con mis hijos y por primera vez les asigné un texto bíblico, un versículo nada más, porque son muy pequeños ellos. Les asigné un versículo bíblico para que lo oraran. Se los expliqué un poquito, ellos mismos trataron de descifrar de qué se trataba y me sorprendí de cómo oraron. Oraron como nunca los había visto orar, con un sentido correcto. Y no solo eso, yo pude ver cómo les edificaba ese texto que les tocó a cada uno de una forma muy particular, tanto que nos edificó a todos la oración que le tocó a cada uno según la división del texto que hicimos. Y fue de gran bendición. Y si yo pude ver eso a nivel niño, cómo Él les bendijo a ellos, cómo les edificó y cómo les ayudó a orar correctamente entendiendo al Creador, ¿cuánto más a nosotros que ya somos adultos y que en el poder de su Espíritu Él nos da ese valor agregado? El poder ser guiados por su palabra en oración. Así que, iglesia, yo te animo a que cuando ores, como Mueller, como D.A. Carson decía, que tu oración sea reformada, que tu oración sea edificante porque está centrada en la palabra de Dios. Así es que este fue nuestro día 12. Espero haya sido de gran bendición. Espero tu siguiente oración sea con tu Biblia abierta y que esto se convierta en una práctica en tu vida. Gracias por tu tiempo. Gracias por haber llegado hasta este día. Nos vemos el día de mañana para nuestra siguiente sesión y que Dios te bendiga. Eres amado.